¿Qué tal chicos, chicas? Buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen la demora. Bien, eh, lo que es el día de hoy es una clase realmente extensa. Voy a tratar de sintetizar todo lo posible porque muchas veces vienen, a veces preguntas examen de admisión sobre el virreinato, ¿no? Porque el virreinato prácticamente abarca casi 2 semanas, ¿no? Una donde vamos a ver cómo se va a consolidar el virreinato, ¿no? Porque después de la conquista, ¿no? No hay un gobierno directo de la corona española, ¿no? Vamos a ver un gobierno de los encomenderos, de los conquistadores, y luego con el virrey Toledo vamos a ver ya una base, ¿no? De lo que sería ¿no? el virreinato. Sin embargo, va a haber una segunda parte del virreinato, que es cuando se van a empezar a formar lo que son las reformas borbónicas, ¿no? Cuando se cambie también de dinastía el imperio español. Y ahí vamos a ver, pues, ¿no? Lo que son también las rebeliones indígenas, ¿no? Hasta Tupac Amaru II y luego y el proceso de independencia. Entonces, tiene casi 2 semanas de extensión este tema. Es un tema extenso, ¿no? Que hay que interiorizar muchas cosas para entender. Y también está el hecho de que ahora todo suceso que pasa en Europa tiene una repercusión aquí en América, ¿no? Ya no son hechos aislados, ¿no? Por ejemplo, acá Chavín se estaba desarrollando, allá en Europa pasaba otra cosa, ¿no? Ya no es de esa manera, ¿no? Ahora tiene un tipo de influencia, algún hecho que suceda en Europa con lo que puede suceder acá en América, ¿no? Mayormente siempre la influencia es desde Europa hacia América, ¿no? Ahora, hay una influencia de América en costumbres, cuestiones, ¿no? Pero muchas veces las influencias políticas priman en su mayoría en Europa, ¿no? Y repercuten aquí en América, ¿no? Bien, ese tema de la colonización española ya lo habíamos visto, ¿no? Un poco la semana pasada, cuando vimos el tema, ¿no? De los imperios ultramarinos, ¿no? Tanto España como Portugal van a empezar, ¿no? Unos viajes de exploración, ¿no? En el caso de Portugal, su viaje de exploración lo lleva por África, ¿no? Y encontrar nuevas rutas para llegar a la India, ¿no? Y en el caso de lo que es España va a llegar directamente a América, ¿no? Claro, Portugal también llega a América, la parte que es Brasil, ¿no? Entonces, vamos a repasar rápidamente cómo, cómo que llegan aquí los españoles, ¿no? ¿Cuál es la importancia exactamente de la llegada de los españoles? En este caso se logra, ¿no? Este descubrimiento en América, en realidad, gracias a que la corona de Aragón y la corona de Castilla se logran unificar y expulsan, ¿no? A los musulmanes del último reino que ellos tenían en la península ibérica, que era el reino de Granada, ¿no? En el año de 1491. Una vez que ya se expulsa el último reino musulmán, que es el reino de Granada, ¿no? A partir de ese momento ya vemos una consolidación de lo que sería, ¿no? La corona española, ¿no? Y en este caso, pues el señor Cristóbal Colón crea una empresa y le va a pedir un financiamiento a los reyes católicos que se lo van a brindar, ¿no? Por lo tanto, entonces Colón parte, ¿no? Aquí a América, ¿no? Con la consigna, pues, ¿no? De encontrar una nueva ruta hacia la India, ¿no? En realidad, la idea de Cristóbal Colón era llegar a la India, ¿no? Y creía que por una ruta, pues, ¿no? Que partía desde España y daba una vuelta, se podía llegar a la India. Sin embargo, él no se dio cuenta que nunca llegó a la India, ¿no? En este caso, Colón lo que hizo fue llegar a un nuevo continente, pero nunca se dio cuenta, ¿no? Ni siquiera en el tercer o cuarto viaje que él realiza, ¿no? Bien, entonces Colón parte, ¿no? Le dan diferentes poderes, como por ejemplo almirante, virrey, gobernador, ¿no? De todas las tierras que él descubriese. Entonces parte el 3 de agosto de 1492, ¿no? Ya sabemos la historia, con 3 carabelas, ¿no? Del puerto de Palos. Y va a llegar el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanaí, ¿no?
a la isla de Guanaí, que él lo va a bautizar como San Salvador. Cuando él llega a esta isla, él cree en realidad que ya prácticamente ha llegado a un nuevo, ha llegado a la India, ¿no? No considera que es un nuevo continente, ¿no? Bien, una vez que llega a este primer destino, lo que hace Colón es volver otra vez a España y emprender más viajes de exploración, ¿no? En este caso, realiza un segundo viaje, ¿no? Donde ya trae colonos, ¿no? Es decir, gente que se va a quedar a vivir, ¿no? Es decir, gente que va cultivar, ya va a empezar a instaurar una ciudad, etcétera, ¿no? Lleva a estos colonos, ¿no? Lo que sería en la actualidad la isla La Española, ¿no? Que en la actualidad la Española es Haití y República Dominicana, ¿no? En este caso, Colón va a fundar una ciudad que se llama La Isabela, en honor a la reina, ¿no? Isabel. Bien, el tercer viaje de Colón es el que llega a las islas, ¿no? Que están en el Caribe, pero sobre todo llega acá, ¿no? A las costas de Venezuela, ¿no? En este tercer viaje que llega a las costas de Venezuela, Colón no se dio cuenta, ¿no? Que estaba llegando a tierra firme, ¿no? Que es la desembocadura del río Orinoco, ¿no? No se dio cuenta, de repente pudo haber llegado y seguir explorando, pero no lo hizo, ¿no? Colón simplemente llega a la costa y prosigue con su viaje, ¿no? Y se va a dar, pues, ¿no? Un último viaje, el cuarto, que es cuando llega a Honduras, ¿no? Y explora prácticamente toda la parte de Centroamérica, ¿no? Y bueno, este va a ser el último viaje que va a hacer Colón, ¿no? Ya después de eso, después de la exploración que hace Centroamérica, Colón tiene que regresar porque va a ser juzgado, ¿no? Por un tráfico ilícito, ¿no? De esclavos que se le acusa, que en realidad fue más culpa de su hermano, entonces va a tener que regresar Cristóbal Colón y se le van a quitar todos los cargos que se le había brindado, ¿no? De almirante, virrey, gobernador, todo, ¿no? Todos los cargos son quitados y Colón regresa. Y bueno, es una cosa un poco triste, ¿no? Porque en realidad Colón muere, muere creyendo, pues, ¿no? Es decir, muere siendo una persona pobre y olvidada, ¿no? Es como que él no se da cuenta del impacto que ha generado, ¿no? Y que más adelante todo el mundo, cualquier persona del mundo sabe quién es Cristóbal Colón, ¿no? Es imposible que alguien no sepa quién es Cristóbal Colón, no sale en películas, en chistes, no sé, en cualquier cosa, ¿no? Cristóbal Colón es conocido, ¿no? Desde que eres niño te dicen quién es Cristóbal Colón, ¿no? Sin embargo, Cristóbal Colón murió en la pobreza y en el abandono, ¿no? Ya tiempo después, ¿no? Construyeron una estatua, hablaron de él, ¿no? Pero murió ahí en el olvido, ¿no? Bueno, entonces de todo travesía que hizo el señor Cristóbal Colón, pues no permitió que se empiecen a crear nuevos puntos para realizar empresas que querían, pues no, venir aquí, ¿no? A lo que era América, ¿no? En este caso, ya a partir del segundo viaje de Colón, vamos a ver, pues no, que ya hay como empresas que quieren colonizar nuevos lugares aquí bueno, en América, ¿no? En este caso, pues no, en el año 1511, por ejemplo, se ocupa la isla de Cuba, ¿no? Ya se empieza a colonizar la isla de Cuba, ¿no? Posteriormente se van a crear gobernaciones, ¿no? Como Castilla de Oro y Nueva Andalucía, ¿no? De esta Castilla de Oro es donde van a empezar a partir las empresas que tienen pues como consigna conquistar, ¿no? Los imperios que se puedan encontrar, ¿no? En este caso, eh, por ejemplo, ¿no? El señor Vasco Núñez de Balboa va a ser uno de los exploradores que va a llegar a la parte del Pacífico, ¿no? Es decir, va a llegar al Océano Pacífico, que lo va a bautizar con el nombre de la Mar del Sur, ¿no? Y aquí en este viaje que hace el señor Vasco Núñez de Balboa hacia esta parte que te digo, ¿no? El Océano Pacífico, la Mar del Sur, es que él va a encontrarse con una persona llamada Panquiaco, ¿no? Panquiaco que es el hijo de un cacique, ¿no? Que le informa, ¿no? Que hay un reino lleno de oro, ¿no? En el sur, ¿no? Que tiene por nombre Virú. Entonces, Núñez de Balboa, en realidad, más a lo que hace caso es al hecho de que también le dice, ¿no? Que para donde vaya va a encontrar el mar, ¿no?
Prácticamente eso fue lo que Vasco Núñez de Balboa hizo, ¿no? Descubrir el Océano Pacífico, ¿no? La Mar del Sur, que le pone ese nombre, pero dentro de las personas que acompañaban al señor Vasco Núñez de Balboa estaba el señor Francisco Pizarro. Francisco Pizarro fue uno de los tantos que escuchó esta historia del hijo del cacique, ¿no? El Panquiaco. Escucha esa historia y dice, ah, hay un reino ahí abajo, ¿no? Y es eso más adelante lo que hace que el señor Francisco Pizarro pues no quiera viajar, ¿no? Para ver si en realidad pues no existe este reino que se hace mención, ¿no? Bien, así rápidamente, para pasarlo como dato simplemente, ese también aproximadamente por el año 1519, 1530, ¿no? Donde empieza la invasión a México, ¿no? En este caso es el señor Hernán Cortés, ¿no? Que parte de la isla de Cuba con una empresa también, que es conquistar, ¿no? El imperio azteca, ¿no? En este caso, el señor Hernán Cortés va a recibir ayuda de los enemigos del pueblo azteca, que son otros indígenas, ¿no? Es una historia muy parecida a la historia aquí de, mm, de los incas, ¿no? Son tribus que odiaban o que estaban peleadas con los aztecas, iban a ayudar al señor Hernán Cortés para poder, pues, ¿no? Tomar el poder, ¿no? En este caso, Hernán Cortés quiere tomar la capital que está en Tenochtitlán, ¿no? Y ahí en este lugar va a tener una derrota, ¿no? Que es llamada la Noche Triste, ¿no? Después de esta noche triste, el señor Hernán Cortés regresa, ¿no? Ya con más hombres, con más armas, y va a poder tomar la capital en el año 1521, ¿no? A eso hay que sumarle también el hecho de que, al igual que aquí en el Tahuantinsuyo, ¿no? Allá también fueron afectados fuertemente por una epidemia de viruela, ¿no? Y esta epidemia de viruela, pues, también hizo, ¿no? En cierta medida que el número que se tenía, pues, no se reduzca a una cantidad, ¿no? Pequeña. En este caso, si estamos hablando prácticamente de 8 o 9 millones de personas que murieron, ¿no? Por viruela, ¿no? Entonces, parecido aquí también en el Imperio Azteca, ¿no? La viruela también cometió, pues, una cosa atroz, poderosa, ¿no? Bien, ya, entonces aquí importante hablar, ¿no? Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca y va a recibir el nombre, pues, ¿no? Este lugar de Nueva España, ¿no? Es el nombre que recibe Nueva España. Bueno, y a partir de ese momento ya empieza, pues, ¿no? Ya la otra parte que es la caída del Tahuantinsuyo, ¿no? En este caso, como te mencioné, ¿no? Hay una nueva gobernación que se llama Castilla de Oro, ¿no? Y la persona que está ahí como gobernador de esta nueva gobernación es el señor Pedro Arias Dávila, ¿no? Más conocido como Pedraria. Que este señor desde Panamá va a empezar a administrar, ¿no? Las distintas empresas que tienen los conquistadores para ir, pues, ¿no? A diferentes lugares, ¿no? Ahora hay que tener una cuestión, ¿no? Si tú quieres hacer una empresa de conquista, no solamente son las ganas que tú debes tener, ¿no? También es el hecho de que se tiene que tener el dinero o alguien que financie tu empresa de conquista, ¿no? No simplemente querer ir y ya, ¿no? En este caso, la persona que financió la empresa que hace el señor Francisco Pizarro va a ser Hernando de Luque, ¿no? Hernando de Luque, que era un vicario, ¿no? Testaferro de un comerciante poderoso, va a ser la persona que va a financiar, ¿no? La empresa del señor Francisco Pizarro, ¿no? En este caso, Francisco Pizarro va a conseguirse, ¿no? Un socio más, que es el señor Diego de Almagro. En este caso, Francisco Pizarro se va a encargar, ¿no? De la dirección de la empresa, ¿no? Y Diego Almagro se va a encargar de las provisiones, ¿no? La comida, la jama, toda esa nota, ¿no? Cuántos hombres vienen, toda esa cosa. La logística, se podría decir, ¿no? Y bueno, una vez que ya Pizarro con Almagro conforman su ejército, ¿no? Y ya tienen el financiamiento de Hernando de Luque, parten, ¿no? De su empresa en 3 viajes. El primer viaje, ¿no? Es el que Pizarro bordea prácticamente las costas, ¿no? Del Pacífico, hace escalas, ¿no? Y aquí va a suceder, pues, ¿no? El incidente que es llamado, ¿no? El conflicto en Pueblo Quemado, ¿no? Ahorita lo voy a explicar. Pero te voy a pasar un mapita un poquito más, explicativo, ¿no?
Uy, no se quiere enviar. Ah, no puedo enviarle las fotos por aquí. Qué raro. Bueno, le decía, ¿no? Hay un conflicto aquí en Pueblo Quemado, ¿no? Que es el hecho de que ellos se van a encontrar con un cacique, que es el cacique de las piedras, ¿no? Del pueblo de las piedras, y van a pelear contra este cacique, ¿no? Entonces, en este enfrentamiento que tiene Pizarro, ¿no? Contra este cacique, aquí va a ser donde Almagro va a perder el ojo, ¿no? Pierde su ojo, por eso que pues, se llama Almagro el tuerto, y por la cólera que tiene Almagro al haber perdido su ojo y el ataque, pues van a este pueblo del cacique y lo van a quemar, ¿no? Por eso que se llama el conflicto en Pueblo Quemado, ¿no? Porque terminan destruyendo y quemando la comunidad, ¿no? De este cacique de las piedras, ¿no? Así se llama. Bueno, así le pusieron ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí ya da el primer viaje de exploración. Van a regresar a Panamá para volver a reestructurar la misión y otra vez parten, pues, ¿no? Un segundo viaje. En este segundo viaje que hace Pizarro, ¿no? De igual manera, pues, va a suceder un incidente, ¿no? Va a haber personas que ya no van a querer continuar, que ya no están de acuerdo con las decisiones de Pizarro, ¿no? Y creen que en verdad no se va a llegar a nada, ¿no? Entonces, cuando Pizarro esté avanzando, le va a pedir a Almagro que regrese otra vez a Panamá a traer provisiones, ¿no? Y cuando regresa Almagro a Panamá, es que ahí también regresa una persona y le avisa, ¿no? A Pedrarias, que en este caso, pues, Pizarro no está logrando nada, ¿no? Entonces, al saber esto, Pedrarias manda a un comisionado a avisarle a Pizarro que regrese inmediatamente a Panamá. Pero en este caso, Pizarro, pues, se va a negar, ¿no? A regresar a Panamá y lo que va a hacer es, pues, ¿no? Agarrar su espada, ¿no? Hace una línea y dice, ¿no? Los que quieren oro y riquezas y fama, quédense conmigo aquí, ¿no? Y los que quieren, pues, no ser nadie o quieren volver sin nada, regresen. Entonces, justo son 13 personas que se suman a Pizarro y las demás se regresan. Por eso que se llama el incidente de la isla del Gallo, ¿no? O también llamada los 13 del Gallo, ¿no? Bueno, después de eso llega Almagro, se suma a lo poco que queda de Pizarro y ya parten hacia Tumbes, ¿no? Uy, ahí justo llegaron las imágenes, ¿no? Con Delay, ¿no? Bueno, esa es la imagen de los viajes, creo que recién les acaba de llegar. Entonces, Pizarro continúa con Almagro y van a llegar, pues, ¿no? A Tumbes, ¿no? Una vez que llegan a Tumbes, aquí en Tumbes es donde ya ellos van a tener conocimiento, ¿no? Van a tener conocimiento de que más adelante hay un reino, ¿no? Que tiene, pues, una cantidad gigante de oro, ¿no? O sea, ya una vez con este conocimiento que van a tener en Tumbes, ¿no? Con los comerciantes del lugar en Tumbes, es que ya está consolidada la idea de que hay un estado poderoso en el sur, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Pizarro regresa otra vez a Panamá y de Panamá el señor Pizarro viaja a España, ¿no? Con la intención de conversar con el rey para que le autorice la conquista, ¿no? Del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, el año 1529 se va a la capitulación de Toledo, ¿no? Que es una cosa, pues, que a partir de ese momento se generan los problemas, ¿no? ¿Y por qué se generan los problemas? Pues por el hecho de que cuando Pizarro va a hablar con Carlos I y firma la capitulación de Toledo, nos vamos a percatar, pues, ¿no? De que obviamente la corona española financia ahora, ¿no? Este proyecto de Pizarro, pero hay una cuestión, ¿no? Importante, ¿no? En este caso, Pizarro pide poderes para él, ¿no? Por ejemplo, Pizarro va a ser nombrado capitán general, gobernador, alguacil, de todos los territorios que él descubriese, ¿no? Y aquí empieza el problema, ¿no? Por eso que después también hay una guerra civil, ¿no? A Diego Almagro, que era su socio, ¿no? Su amigo, ¿no? Lo único que le van a brindar a Diego Almagro va a ser la gobernación de Tumbes, un título de hidalgo y una renta anual, ¿no? Y Hernando de Luque va a ser designado como protector de los indígenas.
Pero si te das cuenta, ¿no? En este caso, al Almagro solamente le dan una gobernación de un lugar, un título de hidalgo, ¿no? En cambio, cuestión muy diferente a Pizarro, pues, ¿no? Que le van a dar el título de capitán, gobernador, alguacil, de todo lo que él descubriese, ¿no? Si todo lo que va a avanzar Pizarro le va a pertenecer, ¿no? En cambio, al, a Almagro lo limitan, ¿no? Le dan prácticamente nada. En otras palabras, Pizarro fue a pedir cosas para él, ¿no? No fue a pedir cosas para Almagro, ¿no? No le importó, ¿no? Bueno, una vez allá en España también, Pizarro lo que va a hacer es no solicitar la ayuda de sus medios hermanos, ¿no? En este caso va a traer a los hermanos por parte de su padre, que es Hernando, Gonzalo y Juan Pizarro, y por el caso de su madre va a traer a Martín de Alcántara, ¿no? Entonces llega aquí Pizarro, ¿no? Lo recibe todo emocionado Almagro y le pregunta, ¿no? ¿Qué me has traído, no? Y le dice, ¿no? Te voy a dar la gobernación de Tumbes, ¿no? Obviamente aquí ya empiezan las disputas políticas, ¿no? Es como cuando tú, no sé, pues, ¿no? Tu mamá te manda a comprar algo y tu hermano se come más de la mitad de lo que le corresponde, ¿no? Eso obviamente estás en disgusto, ¿no? No puedes hacer nada, pero aquí es lo mismo, ¿no? A Almagro no le dieron nada, ¿no? Y en cambio en Pizarro le dieron, pues, evidentemente muchas cosas más, ¿no? Y más adelante por eso que van a empezar los problemas de guerra civil, ¿no? Bueno, entonces llega Pizarro, va a llegar ahora con 200 soldados españoles, ¿no? Con frailes, y parte desde Panamá, ¿no? Con rumbo a lo que él cree que es Virú, ¿no? Entonces, va a llegar, pues, ¿no? Otra vez a Tumbes. Una vez que llega a Tumbes, se va a enterar, ¿no? Que hay una guerra civil que recién ha terminado, ¿no? Se entera que Huáscar y Atahualpa han, peleado en una guerra civil que ha ganado Atahualpa, pero que el enfrentamiento recién ha terminado, ¿no? Entonces se entera que el imperio está, pues, ¿no? Se puede ser afectado después de una guerra, ¿no? Es una guerra civil. Entonces, sigue avanzando el señor Pizarro, va a fundar la primera ciudad española aquí en Perú, que va a ser San Miguel de Piura en el año 1532, ¿no? Continúa por su viaje por la cordillera de los Andes y llega, ¿no? a Cajamarca, ¿no? Entonces ya cuando llega a Cajamarca, eh, los espías, ¿no? que tiene Pizarro le informan, ¿no? que ahí en Cajamarca también se encuentra el Inca, ¿no? que está en los baños del Inca, ¿no? Entonces, lo que va a hacer aquí estratégicamente el señor Pizarro es una, una estrategia para poder capturar al Inca, ¿no? En este caso, eh, Pizarro invita, ¿no? al Inca a que lo visite. Entonces, el día que llega a Atahualpa, ¿no? Obviamente llega pues a Atahualpa por todo un séquito de su ejército, ¿no? De bailarines, ¿no? Toda una cuestión gigante. Y una vez que llega aquí el señor Atahualpa, lo que va a hacer el Pizarro es entregarle una Biblia, ¿no? En este caso es el padre Fray Vicente de Valverde, ¿no? Que le entrega la Biblia a Atahualpa. Obviamente Atahualpa, pues no que acaso era políglota, no sabía, ¿no? Qué decía la Biblia, ni siquiera sabía que era un libro, ¿no? Entonces lo que hace Atahualpa es tirar la Biblia al piso porque no entiende qué es. Obviamente, pues aprovecharon este acto para acusar al Inca de ser un hereje, ¿no? Por haber tirado el libro al suelo. Y los españoles que estaban escondidos salen y lo van a apresar a Atahualpa, ¿no? Entonces ya una vez apresado a Atahualpa, que sucede en el 16 de noviembre de 1532, ¿no? Desde ahí, pues, ¿no? Atahualpa va a pedir un rescate de oro y plata para que se lo libere. Pero a la par también Atahualpa tiene miedo, ¿no? En este caso sabe que su hermano Huáscar puede ser uno de los intermediarios con los que puede hablar el Pizarro. Y en este caso, pues, ¿no? Si hablan con Huáscar ya no sería útil a Atahualpa. Entonces, ¿qué hace Atahualpa? Ordena la muerte de Huáscar, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Aquí los españoles se dan cuenta de una cosa simple, ¿no? Que lo estaban usando a Atahualpa, ¿no? Una vez que ya tienen el rescate de oro, de plata, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, no? Lo acusan de fratricida, de hereje, ¿no? De tener varias mujeres y al final, pues, Atahualpa va a ser sentenciado a la muerte, ¿no? Sobre todo a la hoguera, ¿no? Porque a los herejes se le quema, ¿no?
Pero en este caso a Atahualpa, para evitar que lo quemen, ¿qué es lo que hace? Este señor se va a bautizar, ¿no? Se bautiza Atahualpa y al final pues no lo van a matar mediante el garrote, ¿no? Un garrotazo en la cabeza. Bueno, y así llega el fin de Atahualpa, ¿no? A partir de ese momento, una vez que ya Atahualpa cae, empieza una resistencia, ¿no? En este caso son los tres generales de Atahualpa que van a empezar una resistencia. En este caso, dos más importantes es Calcuchímac y Quisquis, ¿no? Que empiezan una resistencia contra en este caso contra Pizarro, ¿no? Pero aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Que es el caso de que Pizarro conoce las rutas, tiene ejército, y no estoy hablando de los 200 españoles que han venido con él, ¿no? Porque es una cantidad pequeña, ¿no? Estoy hablando del ejército que tiene disculpa, que tiene Pizarro, que son los indígenas mismos, ¿no? No sé si te acuerdas que te mencioné que había un libro que se llamaba Destrucción del Imperio de los Incas, que era un libro de cómo los huancas relataban, ¿no? Y se habían ido hasta España para decirle al rey de que ellos habían sido parte de este proceso de haber conquistado a los incas, ¿no? Porque habían brindado provisiones, ejército, etcétera, ¿no? Le habían dicho cuáles eran los caminos para llegar a Cusco. Entonces, en este caso, en realidad, la resistencia que hacen, ¿no? Tanto los generales de Atahualpa, no es fuerte por el hecho de que también tiene un ejército Pizarro, ¿no? Lleno de indígenas, ¿no? Entonces no va a haber mucha resistencia, ¿no? Entonces va a ir avanzando el señor, pues, ¿no? Pizarro. A la muerte de Atahualpa va a nombrar un inca a ellos, ¿no? ¿A quién van a nombrar? A Incahualpa, ¿no? Que es más conocido como Toparpa, ¿no? Entonces, una vez nombrado este señor, cuando lleguen a Jauja, va a ser envenenado, muere, ya no lo necesitan porque ya tienen el camino para llegar a Jauja, y ya desde ahí los huancas le dicen, ¿no? ¿Cuál es el camino para llegar a Cusco, ¿no? Que era la ciudad capital del imperio, y la ciudad más grande que se tiene, que estaba llena de oro, ¿no? Entonces, aquí lo que va a hacer Pizarro es nombrar a un nuevo Inca, ¿no? Que es el caso de Manco Inca, ¿no? Manco Inca va a ser nombrado. En un primer momento Manco Inca va a ayudar, ¿no? A las huestes de Pizarro, ¿no? Entonces, llega Manco Inca, ¿no? Le va a enseñar el camino, ¿no? Hacia Cusco. Y bueno, ya en Cusco no va a tener mucha resistencia. Ya prácticamente los generales Calpuchí, Quisquis ya habían sido derrotados consecutivamente. Y ya llega, pues, ¿no? A Cusco y va a tomar posesión de la capital del imperio. Y con eso va a dar fin a lo que es la caída del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Un imperio que no duró mucho tiempo, ¿no? Ni 100 años. Sin embargo, es el imperio, a ver, por ejemplo, el profe, ¿cómo se llamaba el Inca títere? Se llamaba Toparpa, ese es el nombre. Ahora, ¿por qué es en cierta medida se puede decir, eh, no sé si la palabra sea triste, ¿no? Quizás no sé si es tristeza, eh, pero si te das cuenta, ¿no? El imperio de los incas era la síntesis de todas las culturas que habían existido en la época prehispánica, ¿no? La cultura inca pues había combinado prácticamente cerámica, ¿no? Había combinado la forma de gobierno, ¿no? En este caso había pues cabezas, ¿no? Cabeceras de región, centros administrativos, ¿no? Era una combinación prácticamente de todo lo que había sido en las culturas prehispánicas y lamentablemente pues solamente dura 100 años, ¿no? Bueno, menos de 100 años. Hubiese sido interesante ver cómo imperio mucho más grande, consolidado, probablemente quizás no hubiese tenido la misma suerte eh, si hubiese enfrentado a los españoles, ¿no? Pero lamentablemente pues no sucedió eso y hablar de eso sería ya contrahistoria, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta conquista, ¿no? ¿Por qué se dio? Em, bueno, primero vamos a hablar de una cosa, ¿no? Las causas, ¿no? ¿Qué permitió que se dé esta conquista, ¿no?
muchas veces todos ponen como causa principal a la superioridad tecnológica, ¿no? En realidad no es la principal, ¿no? Es una de las tantas causas, sí, pero la principal no lo es, ¿no? Es decir, de hecho que el poseer armas de fuego, no tener armas de hierro, es sí importante, pero no son, pues, no, determinantes en una guerra, ¿no? No fueron determinantes. Eh, la superioridad tecnológica es una de las tantas causas, es una de las tantas causas, pero no es la principal, ¿no? Bien, ahora, una causa así importante es la fragmentación política que tuvo el Tahuantinsuyo y también la fragmentación étnica, ¿no? En este caso, la política me refiero a la división que hay entre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y con la fragmentación étnica me refiero, pues, ¿no? Directamente a la división que había entre incas y los pueblos que ellos habían conquistado, ¿no? Una dominación que va a ser totalmente determinante pues, ¿no? Para los incas, ¿no? En el caso de que los conquistadores aprovechan estas diferencias que hay entre estos dos, pueblos para poder, pues, tener una superioridad numérica sobre los incas, ¿no? Hay que recordar que aquí tayanes, huancas, ¿no? Eh, tumpis, quitos, ¿no? Se van a unir al ejército español, ¿no? Y van a darle una victoria determinante, ¿no? Bien, ¿qué más también? Otra cosa súper importante, ¿no? Que es el hecho de las enfermedades traídas por los españoles, ¿no? En este caso, la viruela, ¿no? La gripe son enfermedades que no se habían experimentado aquí ¿no? en el Tahuantinsuyo y que van a ser, pues, muy determinantes porque prácticamente van a matar al 90% de la población indígena, ¿no? Solamente con enfermedades, ¿no? Entonces, las enfermedades traídas, pues, también marcaron un punto de quiebre. Entonces, esas serían en realidad las causas más importantes que se da, pues, ¿no? Para poder conquistar el Tahuantinsuyo, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de todo esto, ¿no? Las consecuencias, uno, va a ser el cambio de gobernante que va a sufrir el Tahuantinsuyo, ¿no? Si antes Tahuantinsuyo estaba gobernado por el Inca, ahora va a estar gobernado por la figura del rey de España, ¿no? Esas son las consecuencias políticas, ¿no? También, ¿qué más importante en la política va a ser la pérdida, ¿no? de la redistribución de las autoridades, ¿no? En este caso recuerda que el panorama que teníamos era Inca, Curaca y Ayu, ¿no? Y que era pues un sistema de reciprocidad y redistribución, ¿no? El Ayu brindaba al Inca y el Inca le daba al Ayu, ¿no? El Ayu brindaba al Curaca y el Curaca brindaba al Ayu también, ¿no? Y en este caso el Ayu daba al Curaca y el Curaca daba al Inca y el Inca también brindaba al Ayu. Era un sistema de reciprocidad y redistribución que permitía que la economía continuase, ¿no? Que hubiera un excedente de producción. Pero esta reciprocidad y redistribución va a ser totalmente destruida con el ingreso de los españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa época de estados absolutistas, ¿no? En este caso, como son estados absolutistas, el rey gobierna y los demás tienen que brindarle, ¿no? el tributo al rey, ¿no? Y el rey no tiene por qué darte algo a ti, ¿no? En este caso es igual, ¿no? El ayu brinda al curaca y el curaca brinda al español, que en este caso es la figura del rey, pero el rey no brinda nada ni al curaca ni tampoco brinda nada al ayu, ¿no? Entonces, esa es una diferencia muy, muy grande, ¿no? El sistema de reciprocidad y redistribución queda destruido, ¿no? En consecuencias económicas está, pues, ¿no? El cambio de los tributos, ¿no? Si antes la población abonaba, pues, un tributo que era un tributo, pues no específicamente en agricultura. Ahora el tributo que se abona no es en agricultura, no es un tributo hecho en monedas, ¿no? Entonces, hay que recordar que para que ellos puedan tener monedas, ¿qué tenían que hacer? Vender, ¿no? Un caso, vender su mano de obra en las mitas mineras o vender, pues, no, los productos agrícolas que ellos tuvieran, ¿no? Pero de algo se olvidaban los españoles, ¿no? Que cuando hay sequías, con malas cosechas, pues no van a tener nada que vender, ¿no? Sin embargo, se le va a pedir el tributo indígena constantemente, ¿no? Bueno,
Otra cosa más también, ¿no? Como mencioné hace un rato, es la instauración de la mita española, ¿no? Si antes la mita era un servicio que se le brindaba al Inca solamente una vez en tu vida, que era pues no parte de la reciprocidad no asimétrica. Ahora vamos a ver pues no que existe la imposición de la mita, pero es una mita pues no que es constante, ¿no? No es una mita de un trabajo de un año, ¿no? Es una mita que se da de forma obligatoria y que al final pues no por las condiciones que se daban el indígena en su mayoría moría, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esta mita es totalmente diferente a la mita que se practicaba antes, ¿no? Que esta mita es obligatoria y de por vida para el indígena, ¿no? Bien, consecuencias sociales, ¿no? Una de las cosas más importantes aquí, ¿no? Eh, Se pierde esta esencia del ayu, ¿no? El ayu era una comunidad donde estaban las personas que tenían un ancestro en común, ¿no? En este caso, este ayu se rompe, porque lo que van a crear los españoles son las reducciones, ¿no? Reducciones que son pequeños pueblos, donde van a poner a los indígenas para trabajar, para que vivan también ahí. Y estas agrupaciones, pues, indígenas tienen distintos estilos de vida, distintos ayus, ¿no? Entonces, por una parte se rompe esa tradición del ayu, ¿no? Ponen a diferentes personas en diferentes lugares para aprovechar los diferentes pisos ecológicos, ¿no? Entonces se pierde esta esencia, como te menciono, de lo que fue el ayu. También importante es la religión, ¿no? ¿Por qué importante? Por el hecho de una cuestión simple, ¿no? Los indígenas no son monoteístas, ¿no? Son politeístas, ¿no? Adoran al sol, adoran a la luna, a la lluvia, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo ahora que hay una instauración de una religión totalmente monoteísta, ¿no? Entonces, en cierta medida, eh, para los indígenas era posible adorar a un nuevo Dios, ¿no? Como es el caso de Jesús, ¿no? Pero ellos no dejaban de adorar a sus otras divinidades, ¿no? Porque recuerda que son politeístas, no pueden adorar a un Dios más, pero eso no quiere decir que van a dejar de adorar a sus dioses, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es una forma de evangelización fuerte, ¿no? Sustentada bajo la extirpación de idolatrías, etcétera, ¿no? Para poder quitarle esas adoraciones que tienen los indígenas. Y la última, ¿no? Es la caída demográfica que va a tener el, el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, hay una estimación, prácticamente se estima, ¿no? Que son, disculpen, no, no, una consulta, se me escucha mal el audio. Ah, no, comentador, está bien, se escucha bien. ¿Se escucha bien el audio? Ah, ya, me salió un aviso de que mi audio estaba mal, por eso les pregunto. Gracias. Bien. em, ya. La última, ¿no? Que les mencioné, no sé si les pasé el libro la semana pasada, ¿no? Que es la conquista biológica. A ver si me avisen si les pasé el libro para si no, pasárselos ahora. Bueno, en realidad no les voy a pasar el libro, ¿no? Obviamente el PDF pirateado, ¿no? Si no les he pasado, me avisan y ya les paso el link del Drive, ¿no? Para que ustedes lo busquen. A ver, aquí tengo justo el Drive. Ya, es el Drive, ¿no? Es un PDF, ¿no? Que se llama la conquista biológica, que explica, ¿no? Cuál es cómo las enfermedades fueron determinantes para los españoles para conquistar, ¿no? El imperio indígena, ¿no? Aquí te muestran las diferentes enfermedades que van a llegar aquí, ¿no? Más allá de la explotación, de las guerras,
En realidad las enfermedades como la viruela, el sarampión, la peste bubónica, la influenza, la malaria, la fiebre amarilla, fueron determinantes para que los españoles pudieran, pues, prácticamente ganar la guerra. Entonces los gérmenes son importantes, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Hay una caída demográfica gigante, ¿no? Muy, muy brutal, ¿no? Se estima prácticamente que sea de 8 o 9 millones las muertes que van a haber en el Tahuantinsuyo, ¿no? 8 o 9 millones, una cantidad, pues, gigante, ¿no? Y esta mortandad, pues, gigante, en realidad se va se va a prolongar ahora por el hecho de que como no hay personas que puedan cultivar la tierra, los indígenas van a morir también por la hambruna, ¿no? Recuerda que ellos son un pueblo netamente agricultor, ¿no? Esa es la actividad principal del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Si bien hay otras actividades, la actividad principal para que el imperio se mantenga, que era la agricultura, ¿no? Bueno, entonces, con eso, ¿no? Llegamos al fin de esta parte, ¿no? Con esto termina la caída del Tahuantinsuyo, ¿no? Y acaba, pues, ¿no? Con el Inca Atahualpa, ¿no? Pregunta, hasta aquí hay una pregunta, algo, una duda que tengan hasta aquí. Bueno, si tienen una duda me la dicen, ¿no? No hay problema. Bien, ahora termina esto, ¿no? Y no quiere decir que ya vamos a hablar de una estabilidad política, ¿no? Lo que es, pues, ¿no? El nuevo virreinato del Perú, ¿no? No hay una estabilidad política, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Más bien va a haber una inestabilidad política grande, ¿no? Ahora, no lo toma muy, la prensa no lo toma muy en cuenta, pero aquí va a haber una cuestión importante, ¿no? Que es el establecimiento de las encomiendas, ¿no? ¿Qué son las encomiendas, no? Una encomienda era una recompensa que se le va a dar a los conquistadores, ¿no? Por el acto, obviamente, de haber hecho la conquista, ¿no? Y entonces ellos disfrutan de un servicio personal, ¿no? Y de un tributo pagado por los indígenas, ¿no? En otras palabras, una encomienda, pues, era una extensión de tierra que no venía solo con tierra, ¿no? Venía con indígenas y los indígenas tenían que darle un tributo al encomendero, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues este encomendero podía disponer de los indígenas como ellos quisieran porque era mano de obra gratis y no contentos con eso tenían que pagar un tributo, ¿no? Ahora, ¿qué tenía que hacer el encomendero? Tenía que darle un bienestar, ¿no? A los indígenas, ¿no? Entonces, una cuestión de nada, ¿no? ¿Qué hicieron los encomenderos? Obviamente todo lo contrario, ¿no? En vez de proteger, ayudar a los indígenas, los usaron como instrumento de explotación, ¿no? Obviamente para tener mano de obra gratis, ¿no? Entonces esto originó que los indígenas estuvieran en condiciones extremas de trabajo, ¿no? Y muchas veces por el trabajo de explotación que tenían fallecían, ¿no? Entonces a raíz de esta explotación de los encomenderos empieza, ¿no? un debate que va a haber en España, ¿no? Que es el debate muy conocido, no sé si bueno, que no sé, la mención en la otra separata, que es el debate entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? Es un debate que se va a dar en Valladolid, ¿no? En el año 1550, el año 1551, donde se van a defender diferentes posiciones, ¿no? En este caso, Ginés de Sepúlveda lo que va a considerar es que los indígenas debían someterse al dominio español, ¿no? Es decir, justifica la conquista. ¿Y por qué justifica Ginés de Sepúlveda esta conquista? Porque dice que los españoles, obviamente que son personas, según él, ¿no? Como son católicos, son personas sabias, ¿no? Que van a traer el conocimiento a los ignorantes, ¿no? A estos salvajes que no tenían alma, ¿no? Que no tenían nada, ¿no? Entonces, es necesario que sean evangelizados y culturizados, ¿no? Que es prácticamente mucho de lo que vemos en la actualidad, ¿no? La gente cree que la gente de la sierra, pues, no son brutos, ¿no? Hay mucho racismo, sí. Y tú dirás, profe, pero eso ya, ese es el del siglo XVI, ¿no? No, en pleno siglo XXI hay gente que sigue pensando lo mismo, ¿no? En realidad no ha cambiado mucho eso. No, hay que darnos cuenta que la estupidez humana no viene de la raza
o de la condición, ¿no? Simplemente viene del mismo tipo de conocimiento que uno puede tener, ¿no? Bueno, entonces esta es la visión que tiene Ginés de Sepúlveda, ¿no? Caso contrario, lo que va a opinar Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas opina que los indígenas son seres racionales, ¿no? Seres racionales y poseedores de un tipo de moral, ¿no? Pero que hay que trabajar con ellos, ¿no? Obviamente no es una visión totalmente de ver al indígena como una persona libre, ¿no? Con una cultura diferente, ¿no? Pero al menos propone Bartolomé de las Casas que el indígena tiene alma, ¿no? Y que es un ser humano. Porque lo que proponía Ginés de Sepúlveda era que los indígenas no tenían alma, ¿no? Entonces, lo que propone Bartolomé de las Casas es que sean respetados, ¿no? Y que tengan un tipo de evangelización pacífica, ¿no? No una evangelización cruel, ¿no? Como se estaba dando, ¿no? Entonces, ya a partir de eso, eh, se va a querer cambiar un poco este panorama que están viviendo los indígenas, ¿no? Y aquí empieza un problema mucho más grande, ¿no? Por el problema de las encomiendas, ¿no? En este caso, la primera guerra civil que vamos a ver es por eso mismo, ¿no? En el caso de Francisco Pizarro, va a recibir encomiendas en cantidades enormes, ¿no? Francisco Pizarro tiene unas encomiendas gigantes. Caso contrario a lo que sucede con Almagro, ¿no? Almagro no tiene una cantidad grande de encomiendas. Entonces Almagro, obviamente decepcionado, porque él también es un conquistador, le solicita al rey de España una gobernación para él, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el año 1534 se van a crear tres nuevas gobernaciones en América del Sur, ¿no? Y la que se le va a conceder a Almagro va a ser la denominada la gobernación de Nueva Toledo, ¿no? Pero aquí hay un asunto pequeño, ¿no? Pero voy a pasarte la foto, espero que ahora sí cargue. Pues hace un rato no quiso cargar, pero esperemos que ahora sí. A ver, ahí está, cargó. Mira, si le das clic a la imagen que te he mostrado, te vas a dar cuenta pues que la gobernación de Nueva Castilla, de Francisco Pizarro, va prácticamente desde Ecuador hasta la parte, pues, ¿no? Se puede decir de Cusco, ¿no? Pero en ese mismo punto también nace lo que es la gobernación de Nueva Toledo. Entonces la cuestión venía por ahí, ¿no? ¿A quién le pertenecía Cusco? ¿De quién era Cusco? ¿De la gobernación de Nueva Castilla o de la gobernación de Nueva Toledo, ¿no? Ahí empieza un pequeño problema. Bueno, lo que va a pasar aquí es que al final Almagro, ya con su nueva gobernación, va a querer ir y conquistar, ¿no? La parte que es de él, ¿no? En este caso Chile, ¿no? Parte Almagro hacia Chile, ¿no? En el año 1535 manda una expedición de conquista para tener Chile a su disposición, pero aquí pasa algo, pues, lamentable para el señor eh, Almagro, ¿no? Se va a encontrar en Chile una ciudad, obviamente Chile es un desierto, ¿no? Pero no solamente hay un desierto ahí, ¿no? Sino que también están los araucanos. ¿Y quiénes son los araucanos, profe? Los araucanos son pues una tribu que existe ahí, que nunca fue conquistada, por si acaso, hasta la actualidad los araucanos siguen ahí, nunca fue conquistada porque eran una tribu, pues no, si su líder moría, al segundo había otro líder, ¿no? Entonces tenían una disposición de pelea, ¿no? Nunca se rindieron. Entonces, obviamente, a Almagro no le va a agradar esto de pelear contra los araucanos. Y ya cansado el señor Almagro de todo lo malo que le pasa, regresa a Cusco en el año 1537, ya molesto, ¿no? Dispuesto a vivir en Cusco, él tenerlo para él, ¿no? Llega a Cusco, obviamente cuando llega a Cusco se va a encontrar, pues, ¿no? De que la ciudad había sido asediada por Manco Inca, ¿no? Entonces, Almagro entra a la ciudad, toma posesión de la ciudad, ¿no? Y dice que esa ciudad le pertenece a su gobernación. ¿No? Obviamente que esto llega a oídos de Francisco Pizarro en Lima, ¿no? Y lo que va a hacer Francisco Pizarro es mandar una fuerza, ¿no? Manda un batallón a pelear contra Almagro y se da la batalla de Salinas. En esta batalla de Salinas pierde Almagro, ¿no? Entonces, 6 de abril de 1538, Almagro pierde en la batalla de Salinas, es capturado y va a ser ejecutado, ¿no? Muere aquí el señor Almagro, pero aquí no termina la disputa entre almagristas y pizarristas, ¿no? ¿Por qué? Porque Almagro tiene un hijo, ¿no? Que le puso el mismo nombre que él, Diego. Diego de Almagro
pero se llama Diego Almagro el Mozo, ¿no? Y no es el tuerto, es el mozo, que es hijo de, ¿no? de Almagro. eh, Espera, ¿no? Que al magistrado que han enviado, que es el señor Vaca de Castro, ¿no? Este señor que han enviado, pues, dé una nueva resolución, ¿no? Que le entregue el Cusco a él, ¿no? Sin embargo, los rumores decían, pues, ¿no? Que Vaca de Castro ya había sido sobornado por Pizarro, ¿no? Entonces, como ya se da cuenta aquí, Diego de Almagro, el mozo, de que no le van a dar nada, ¿qué es lo que hace? ¿No? Va a la casa de Pizarro ahí en la Plaza de Armas, donde está ahora el Palacio de la República, a ir a la casa de Pizarro. Llega, ¿no? Y le mete un cuchillazo en el cuello a Pizarro y lo mata, ¿no? Cuando Pizarro estaba yendo a comprar el pan, le metió un cuchillazo, ¿no? Lo mata aquí a Pizarro. Y obviamente, pues Vaca de Castro no le va a gustar esta actitud. ¿Por qué? Porque Diego Almagro se nombra gobernador, ¿no? Se nombra gobernador de Nueva Castilla. Entonces, obviamente, pues aquí Vaca de Castro, apoyado con los pizarristas, ¿no? Va a tener una batalla contra quién, contra los almagristas, que es la batalla de Chupas, el 16 de noviembre de 1542, y luego Diego Almagro el Mozo también va a ser sentenciado a muerte, ¿no? Y bueno, hasta aquí acaba la primera guerra civil que tienen los españoles, ¿no? La primera, pues vienen dos más. A ver, pues es una pregunta. Profe, Almagro fue el que perdió un ojo. Sí, sí. Almagro, el padre, fue el que pierde un ojo en el primer viaje de conquista, ¿no? Ah, ya, sí, sí, sí. Es en el primer viaje de conquista que hace Almagro y Pizarro, ¿no? Donde van a llegar al pueblo al pueblo del Cacique de Piedras, ¿no? Y en ese disputa que tienen contra el Cacique de Piedras, es que el señor Almagro pierde un ojo. Ahí pierde un ojo. ¿No? Le cae un flechazo en el ojo y lo pierde. Entonces siempre está con su parche, ¿no? Él se llama Diego de Almagro el Tuerto y su hijo se llama Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Bien, entonces después de la muerte del hijo de Almagro, acaba la primera guerra de los conquistadores, ¿no? Luego de eso, ¿qué pasa, no? Viene la segunda parte, ¿no? Esta segunda parte está, pues, ¿no? En el contexto de lo que fueron las leyes nuevas, ¿no? ¿Qué fueron las leyes nuevas? A ver, voy a ver si acá le explica la pre. A ver. Ah, ahí está, ¿no? 1542. Bien. Estas leyes nuevas lo que hacen prácticamente, ¿no? Es una ley nueva instaurada por el rey Carlos I, ¿no? Donde va a crear el virreinato del Perú, ¿no? Así como existía un virreinato en México, que era el virreinato de Nueva España, ahora se crea un virreinato aquí, virreinato del Perú, ¿no? Que obviamente cuando hay un virreinato tiene lo que hacen es en cierta medida castigar al encomendero por haber abusado de su poder contra los indígenas, ¿no? Entonces se les va a quitar la encomienda, ¿no? Lo que pasa aquí es que a partir de ese momento, ¿no? Toda persona que tenga una encomienda, el día de su muerte, la encomienda pasa a ser parte del Imperio Español. Entonces, en otras palabras, si te mueres, tu hijo no va a tener la encomienda, ¿no? Lo va a tener el Imperio Español. Obviamente que a los encomenderos no les gustó estas nuevas medidas de las leyes nuevas, donde prácticamente le quitaban la encomienda a los encomenderos, y por lo tanto empieza pues una rebelión de los encomenderos, ¿no? En este caso, el primer virrey que va a ser enviado aquí al virreinato, ¿no? de Perú es el señor, pues, ¿no? Blasco Núñez Vela, ¿no? Blasco Núñez Vela viene como primer virrey, ¿no? Y obviamente lo que hace Blasco Núñez Vela es instaurar las leyes nuevas que había pues hecho el emperador, ¿no? Entonces, obviamente esto no le gustó a los encomenderos y los encomenderos van a nombrar un representante de ellos, ¿no? Que es el hermano de Pizarro, ¿no? Gonzalo Pizarro, ¿no? Es su representante, ¿no? Este señor va a conversar primero con el virrey. Obviamente, el virrey no acepta nada de lo que dice Gonzalo Pizarro. Entonces, ¿qué hace Gonzalo Pizarro? Toma la ciudad de Lima, ¿no? Toma la ciudad de Lima en el año 1546 y tiene una batalla contra el virrey, ¿no? Que es la batalla de Iñaquito, ¿no? Se da la batalla de Iñaquito y en esta batalla pues se derrota al ejército español y aquí pues no lo va a ejecutar al virrey.
Obviamente que es una afrenta gigante, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura del virrey era como la representación del rey, ¿no? Entonces prácticamente habían matado a una representación del rey, ¿no? Es algo que pues enojó mucho a la corona, ¿no? Entonces aquí, obviamente, pues la corona envía, ¿no? Al llamado pacificador, ¿no? Así como One Piece, el pacificador, ¿no? Envía al pacificador Pedro de la Gasca, ¿no? Pedro de la Gasca, ¿no? Que lo primero que hace estratégicamente es ofrecer a los encomenderos anular la derogación de las nuevas leyes, ¿no? Y que iba a perdonar a los sublevados, ¿no? Si tú te rendías, iba a haber amnistía con los sublevados. ¿No? Obviamente, pues, alguien se da cuenta que tarde o temprano el Imperio Español puede destruirte. Así que se va a la batalla de Jaquihuana, pero en esta batalla de Jaquihuana, antes de que se dé la disputa de Jaquihuana, muchos de los soldados rebeldes, ¿no? ¿Qué hacen? Se van a entregar, pues, ¿no? ¿no? Al pedido de la Gasca, ¿no? Entonces lo dejan prácticamente solo a Gonzalo Pizarro, y Gonzalo Pizarro, pues, se va a entregar, ¿no? Y va a ser ejecutado al día siguiente y su cabeza va a ser colgada de una pica, ¿no? Para que quede demostrado qué es lo que pasa cuando te rebelas, ¿no? Bien, entonces aquí termina esta primera, ¿no? Esta primera batalla de los encomenderos, ¿no? Y bueno, Pedro de la Gasca va a tener que llevar una redistribución, ¿no? De lo que era las encomiendas que suceden aquí, ¿no? Entonces, hay un criterio aquí, ¿no? Eh, bueno, en realidad es un criterio muy criticado, ¿no? sé ahí se ve, ¿no? La segunda parte que se llama la rebelión de Francisco Hernández de Girón, que es llamada la Guerra de los Insatisfechos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este reparto que se hace de Guainarina, ¿no? Que es el reparto de las encomiendas, muchos no, que no están satisfechos con lo que ha pasado. Obviamente les han reducido el número de indígenas, le han reducido el número de tierras, entonces obviamente hay un disgusto de la mayoría de los encomenderos, ¿no? Entonces, sobre todo por una cuestión importante, ¿no? Ya no tienen el servicio personal del indígena, ¿no? Antes el indígena era mano de obra gratis para ellos y encima le tenían que pagar un tributo. Entonces, obviamente Hernández de Girón no está de acuerdo y se va a enfrentar a la corona española, ¿no? En lo que es la batalla de Pucará y va a ser derrotado el señor Hernández de Girón. Una vez derrotado el señor Hernández de Girón, pues no, ya con eso se da fin a lo que es la última guerra civil y con esto pues no se va a posicionar el poder de la corona española por fin en su virreinato, ¿no? Y ahí termina pues, ¿no? Esta parte de las guerras civiles entre los españoles. Ahora vamos a lo siguiente, ¿no? Lo que es la resistencia indígena. A la par hay que recordar algo, ¿no? Esta resistencia indígena, sobre todo la última, que es con Túpac Amaru, es cuando ya llega el virrey Toledo, ¿no? Que es el que va a imponer, ¿no? Como dice acá, una nueva estructura dentro del virreinato, ¿no? Le va a dar un orden, va a reorganizar el virreinato y fortalecerlo como un poder estatal, ¿no? En este caso, el último Inca de Vilcabamba es el que va a tener, pues, ¿no? La disputa contra el virrey Toledo, ¿no? Bien, entonces esta resistencia indígena no tiene como propósito recuperar el Tahuantinsuyo. Pero la pregunta es, ¿lo consigue? No lo consigue. Entonces, quiero que aquí ustedes se den cuenta de algo, ¿no? Que es algo muy normal, que muchas veces se ha querido infantilizar, ¿no? El pensamiento del indígena, ¿no? Muchos quieren decir, ay, el indígena, pobrecito, ¿no? No sabe lo que hace, no es una persona tonta, ingenua, son brutitos, ¿no? En realidad no es tanto así, ¿no? Si te das cuenta, aquí vamos a darnos cuenta eh, que en realidad los indígenas buscan acomodarse a este nuevo sistema político, ¿no? Y no estoy hablando solamente de la élite, ¿no? Aquí vamos a ver el impacto de la élite, ¿no? Pero más adelante son los mismos indígenas que se dan cuenta que pueden, ¿no? Tener algún tipo de derecho dentro de este sistema virreinal, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver las jugadas que hace la élite indígena, pero en el fuero normal, como lo llaman los indios del común, lo que ellos buscan es huir,
¿no? Huyen de sus lugares de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú huías de tu lugar de origen y te posicionabas en otro lugar y te aceptaba, ponte un español, tú eras un indio libre, ¿no? Ya no tenías que rendir tributo, ¿no? Si tú también demostrabas que tu padre era un español, tampoco pagabas tributo. Entonces, son diferentes cuestiones que los indígenas buscan dentro de este nuevo sistema, ¿no? Para poder acomodarse, ¿no? Y bueno, las investigaciones también nos demuestran que en realidad tan mal no estaban los indígenas en el virreinato. Obviamente que hay un sinfín de cuestiones injustas que se dan en el virreinato, pero el indígena en cierta medida busca acomodarse a este sistema, ¿no? Em, Caso contrario es lo que vamos a ver en la República, ¿no? El indígena no va a tener ningún tipo de derecho, ¿no? Bueno, entonces, aquí el primer inca que va a hacer la resistencia va a ser el señor Manco Inca, ¿no? Hay que recordar que en un inicio Manco Inca era un aliado, ¿no? del Imperio Español, pero que luego, pues, ¿no? Va a cambiar de bando, ¿no? Cuando cambie de bando el señor Manco Inca, ya cuando se dé cuenta, ¿no? Que en realidad todo lo que está pasando a su pueblo, pues es un abuso completo, ¿no? Entonces, una vez que ya se ve, ¿no? Él ve que todo su pueblo está siendo, pues, abusado por los españoles, y prácticamente a Manco Inca constantemente le están pidiendo, pues, oro, ¿no? Entonces, lo que hace el señor Manco Inca es, negarse, ¿no? A dar oro, ¿no? Ya no va a darle oro a los españoles, ¿no? Lo van a apresar a Manco Inca. Y Manco Inca lo que hace, pues, es engañar a los españoles. En este caso, a Hernando Pizarro, que se había quedado, pues, ¿no? Como la persona que estaba a cargo de Cusco, le engaña, ¿no? Le dice, ¿no? Que él conoce un lugar donde puede traer unas estatuas de oro, ¿no? Pero obviamente, por la ambición, Hernando Pizarro le permite a Manco Inca que vaya a traer estas estatuas de oro. Y ya en el camino el señor Manco Inca eh, se corre, obviamente, no se escapa. Y una vez ya en libertad, Manco Inca proclama, ¿no? La guerra contra el Imperio Español, ¿no? Y bueno, aquí empieza esto, ¿no? Manco Inca ya libre, ¿no? Se va a refugiar en lo que es el Valle de Yucay, prepara un ejército y va a atacar Cusco, ¿no? En el año 1536, ¿no? Va a acercar la ciudad, ¿no? Va a incendiar la ciudad, incendia los tejados, ¿no? E impide el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, aquí pues los españoles van a tener en cierta medida suerte, ¿no? Porque cuando están quemando la ciudad empieza a llover, ¿no? Obviamente que los españoles atribuyen que empezó a llover porque la Virgen María vino y lo salvó, ¿no? O también atribuyen que apareció Santiago el apóstol, ¿no? Recuerda que Santiago el apóstol para ellos era Santiago Matamoros, ¿no? Que era una persona que les había ayudado en cierta medida, pues, ¿no? Con lo que fue, pues, ¿no? La batalla que ellos tienen contra los musulmanes, ¿no? En este caso Santiago Matamoros se volvió Santiago Mataindio, ¿no? Bueno, en cuestión, ¿no? Al final, pues Manco Inca no va a poder quemar la ciudad porque la lluvia evita esto, ¿no? Y bueno, al final la situación se va a volver peor para Manco Inca, ¿no? ¿Por qué? Porque Hernando Pizarro va a recuperar la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Recupera la fortaleza de Sacsayhuamán, entonces en cierta medida ya aquí Manco Inca no tiene un lugar, pues, ¿no? Bueno, aquí en esta recuperación de Sacsayhuamán es donde muere Tito Cusihualpa, ¿no? Más conocido como Cahuide, ¿no? Bien, a la par que Manco Inca estaba asediando Cusco, también Manco Inca va a mandar un segundo ataque a dónde? A Lima, ¿no? Que sabe que es la capital del Imperio Español, ¿no? En este caso, en el asedio que hace a Lima, va a mandar a uno de sus generales, ¿no? Que es el señor Kisu Yupanqui, ¿no? Se llama Kisu Yupanqui. Entonces, Kisu Yupanqui toma el Cerro San Cristóbal, ¿no? Y está ya por tomar lo que es la Plaza de Armas, pero aquí Pizarro va a recibir la ayuda de otros indígenas, ¿no? La mayoría de los indígenas van a ayudarle a Pizarro y se van a enfrentar al ejército de Quiso Yupanqui y van a defender Lima, ¿no? Entonces, aquí Quiso Yupanqui muere. Una vez que muere el líder, el ejército inca se va a dispersar, ¿no? Y ya, pues, es vencido, ¿no? El ejército que había mandado para asediar eh, Lima, ¿no? Bueno,
Entonces, una vez que ya Lima es liberada del asedio de Quiso Yupanqui, ¿qué es lo que va a hacer el señor Francisco Pizarro? Va a mandar un ejército desde Lima hacia Cusco, ¿no? Entonces ya cuando llega el ejército de Lima hacia Cusco, prácticamente Manco Inca ya no va a poder mantener el cerco, ¿no? Ya no puede mantener el cerco. Y aquí ya pues ya con esta expedición que llega de Lima a Cusco, lo que tiene que hacer Manco Inca es retirarse, ¿no? De esta parte, ¿no? Entonces, Manco Inca se retira de aquí y se va a refugiar en la ciudadela de Vilcabamba, ¿no? Que queda en Cusco, ¿no? Entonces ya desde Vilcabamba se va a emplear, pues, ¿no? Una resistencia, ¿no? Y a partir de ese momento se llaman, pues, ¿no? Los Incas de Vilcabamba, ¿no? Bien, Manco Inca muere en el año 1545, ¿no? Dicen que fue asesinado por los almagristas, ¿no? Y va a asumir su hijo Zairi Túpac, ¿no? Zairi Túpac asume y este señor, pues, ¿no? Va a negociar con los españoles. Negocia con los españoles y en el año 1558 le van a entregar, ¿no? Una hacienda, ¿no? Bueno, un valle, ¿no? Que se llama, pues, ¿no? La encomienda de Yucay, ¿no? En este caso, el virrey Hurtado de Mendoza le otorga a ese señor, ¿no? El valle de Yucay. Entonces, aquí el señor Zairi Tupac se va a bautizar con su colla, ¿no? Con su esposa. Bien, Zairi Tupac muere, ¿no? En el año 1561 y va a asumir su hermano Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Entonces Tito Cusi Yupanqui vuelve otra vez a las acciones bélicas contra el ejército español, ¿no? Se declara pues enemigo de los españoles, Tito Cusi Yupanqui, y empieza a hacer expediciones, ¿no? contra las ciudades españolas, ¿no? Entonces, aquí el gobernador Lope García de Castro se va a contactar con Tito Cusi Yupanqui, llegan a un acuerdo que va a beneficiar y se va a firmar lo que es la capitulación de Acobamba, ¿no? Esta capitulación de Acobamba va a ser un tratado, pues, donde ya el señor Tito Cusi Yupanqui va a dejar de atacar, ¿no? Y aquí lo que tiene que hacer el señor Tito Cusi Yupanqui es bautizarse, ¿no? Y también permitir que entren, ¿no? Misiones eh, evangelizadoras a donde está él, ¿no? Bueno, sin embargo, el señor Tito Cusi Yupanqui muere de una enfermedad, ¿no? Muere de una enfermedad y una misión que había entrado aquí, que es la misión agustina del señor Diego Ortiz, ¿no? El misionero Diego Ortiz trata, ¿no? de ayudar al señor Tito Cusi Yupanqui para que no fallezca. Y lo que van a hacer, pues, la mayoría de los caciques es acusarlo, ¿no? Al señor Diego Ortiz de haber envenenado al Inca, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ¿no? Acusado de haber envenenado al Inca, este señor Diego Ortiz va a ser asesinado, ¿no? Igual que todos los misioneros, todos los españoles que estaban ahí van a ser asesinados. Y entonces, a partir de ese momento, los caciques van a buscar a una persona, ¿no? A una persona que se encargue, ¿no? De enfrentar a los españoles. Entonces, buscan a un representante, va a ser el señor Tupac Amaru primero, ¿no? Tupac Amaru primero que se va a poner la mascaipacha, ¿no? Y se va a poner el cetro del Inca, ¿no? Y empieza la resistencia de Tupac Amaru primero, ¿no? Ya para ese momento aparece, pues, ¿no? Como mencioné hace un rato, el virrey Toledo, ¿no? Aparece el virrey Toledo, va a asumir el virreinato y una de las primeras acciones que quiere hacer el virrey Toledo, pues, es enfrentar, ¿no? Esta resistencia que hay en Vilcabamba, ¿no? Entonces el señor Toledo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar, ¿no? Va a enviar una comisión para conversar con Tupac Amaru primero, pero ¿qué hace Tupac Amaru primero? Asesina, ¿no? A los comisionados que envía el señor, pues no, el virrey Toledo. Por lo tanto, el virrey Toledo ya esto lo ve como una declaración de guerra y va a preparar su ejército. En este caso son tres personas, ¿no? El capitán Martín Hurtado de Arbieto, Juan Álvarez Maldonado y el último capitán García de Loyola, ¿no? Que se van a enfrentar al ejército de Túpac Amaru I, lo van a derrotar y van a capturarlo al señor, pues, Túpac Amaru I. Entonces, capturan al Inca, ¿no? Que es Túpac Amaru I, y lo van a llevar a Cusco, ¿no? Y en Cusco va a ser sentenciado a muerte por haber asesinado, ¿no? A los misioneros agustinos que habían ido, pues, ¿no? A Vilcabamba. Bueno, una vez ya sentenciado, el señor Túpac Amaru I va a ser decapitado enfrente de la ciudad y
su cabeza va a ser colgada en una pica, pero todo lo contrario a lo que creyeron los españoles, ¿no? Que empezaron a poner las diferentes extremidades del cuerpo de Túpac Amaru en diferentes zonas del Cusco. Ellos creen que esto es como una señal de advertencia, ¿no? Una señal de advertencia de que si tú te rebelas te puede pasar esto, ¿no? Pero sucede todo lo contrario, ¿no? Lo que empieza a pasar aquí es que los indígenas, ¿no? Empiezan a adorar, ¿no? Las partes del cuerpo disculpen, de Túpac Amaru primero, ¿no? Entonces, como si fueran una huaca prácticamente, ¿no? Un lugar de adoración, ¿no? Están adorando la pierna, ¿no? La cabeza, ¿no? Todo del señor Túpac Amaru, ¿no? Entonces, obviamente el cuerpo desaparece, ¿no? Dicen mucho que fueron los mismos indígenas que retiran el cuerpo de Túpac Amaru. Y aquí, a partir de este momento, nace, ¿no? Lo que es el mito del Incarri, ¿no? Que dicen que cuando las partes seccionadas del cuerpo de Túpac Amaru primero, enterradas, se encuentren en el centro de la tierra y se unan, van a ser el Incarri, ¿no? Que es el Inca Rey, ¿no? Que va a ser la persona que les va a librar del yugo de los españoles y que va, pues, no, a acentuar otra vez el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Bien, entonces esto es lo que pasa, ¿no? Consecuencia de todo esto, sometimiento, ¿no? Definitivo de la élite incaica, ¿no? Va a ser sometida, ¿no? Hay un movimiento de resistencia cultural llamado el Taquioncoy, que es el regreso a la adoración de las huacas, y este movimiento mesiánico llamado el Incarre, ¿no? Que es un movimiento que se va a mantener hasta el siglo XXI, ¿ah? Es decir, este Incarri lo vamos a ver después con Túpac Amaru II, con Juan Santos Atahualpa, ¿no? Con las rebeliones de la época republicana. Y más adelante, pues también, aunque te parezca chiste, hay un presidente que se nombró a sí mismo el Incarri, ¿no? No sé si sabes quién es. Parecerá broma, pero es cierto. Bueno, entonces con esto llegamos al fin de lo que es la resistencia inca, ¿no? Aquí llega su fin. Ya vamos a ver lo que es el gobierno virreinal, ¿no? Vamos a ver aquí el gobierno virreinal. Eh, este va a ser el sistema de gobierno que se va, pues, a instaurar aquí, ¿no? En sus colonias, ¿no? En este caso, pues, ¿no? En el virreinato del Perú, que buscan en cierta medida centralizar el poder de la corona española en los dominios, ¿no? Americanos. Bueno, la organización política, ¿no? Primero, instituciones metropolitanas, es decir, que se encuentran ubicadas en España, no aquí en las colonias, ¿no? En este caso está la autoridad directa del rey, ¿no? Autoridad máxima del Imperio Español, ¿no? Hay dos dinastías que vamos a ver aquí, una es la dinastía Habsburga y otra va a ser la dinastía Borbona, ¿no? Las leyes, ¿no? De la Real Cédula y ejerce el regio patronato, ¿no? Y Supremo Consejo de Indias, ¿no? Aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? ¿Por qué no? Este Real y Supremo Consejo de Indias se encarga, ¿no? De elegir a los funcionarios para las colonias, elabora, ¿no? La ley de las indios y recuerda, este es el Tribunal de Justicia en última instancia, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque ha venido en pregunta examen de admisión esto, ¿no? Ese tribunal es la última instancia de justicia, ¿no? Profesor, ¿y cuál es la primera instancia de justicia? La primera instancia de justicia es el corregimiento, ¿ok? La segunda instancia de justicia va a ser la Real Audiencia, ¿no? Y la última va a ser, pues, ¿no? El Real y Supremo Consejo de Indias, ¿ya? Así que ten cuidado que eso ha sido una pregunta examen de admisión, ¿no? ¿Cuál es la última instancia de poder judicial en el virreinato peruano? El Real y Supremo Consejo de Indias, ¿no? Esa es la última instancia de poder, así que ten cuidado, es una pregunta que viene normalmente en pregunta examen de admisión, ¿no? Quién sabe, para tu examen de la otra semana viene, ¿no? Así que hay que tener ahí un poco de cuidado con eso. Bien. Y bueno, aquí importante es el papel de este señor, ¿no? El señor Francisco Toledo, ¿no? Que va a tener una reorganización importante, lo que es ¿no? El virreinato, ¿no? Obviamente que estaba pues totalmente desorganizado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a hacer este señor, el virrey Toledo, ¿no? ¿Cómo va a consolidar el virreinato? Primero, ¿no? Lo que él va a buscar, ¿no? Como me mencioné hace un rato, es restablecer el orden, ¿no? En este caso, tiene que restablecer el orden, pues, ¿no?
con las constantes rebeliones que se van a dar, como fue la rebelión de Túpac Amaru I, ¿no? Sofocó la rebelión de Túpac Amaru I. ¿Qué más también? Este señor, aunque no lo crea, se va a enfrentar a los piratas, ¿no? Ahora, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque los piratas normalmente llegaban a las costas de aquí, del Callao, y saqueaban la ciudad, ¿no? En este caso, el señor disculpen, el Virrey Toledo se va a enfrentar, ¿no? A Francis Drake, que es un pirata, ¿no? Si ustedes han jugado Uncharted, seguro han escuchado de Francis Drake, ¿no? Bueno, sí existe, aunque no lo creas, ¿no? Es un corsario contratado por la corona británica, ¿no? Financia las acciones de Francis Drake, ¿no? Y normalmente él se enfrenta aquí al señor, pues no, el Berrito Toledo se va a enfrentar a Francis Drake, aunque no lo creas, ¿no? También el señor Toledo va a tratar de someter a los araucanos, no lo va a conseguir, pero va a tener algunas victorias importantes. Entonces, una de las cuestiones políticas fue eso, ¿no? Buscar sofocar todos estos movimientos. Ya vimos que sofocó la rebelión de Tupac Amaru y ahora pues enfrenta, ¿no? Al señor Francis Drake, ¿no? Ahora ahí, en lo económico, vamos a ver una cuestión importante, ¿no? Va a establecer primero la mita minera, ¿no? Establece la mita minera, ¿no? Lamentablemente aquí, pues, el indígena va a ser explotado dentro de las minas, ¿no? Están obligados a trabajar en las minas, ¿no? También aquí el señor, el virrey Toledo es el que impulsa el sistema de amalgama para sacar, ¿no? Para sacar la plata de Potosí, ¿no? Recuerda que una de las cosas más importantes del Imperio Español son sus minas, ¿no? En este caso es la mina de Potosí, ¿no? Pero para sacar la plata de Potosí, ¿qué necesitas? Mercurio, ¿no? ¿De dónde lo saca el mercurio? De Huancavelica. Entonces, este señor establece la mina minera, ¿no? Impulsa el uso de mercurio para extraer más plata, que lo hace 3 veces más eficaz, ¿no? Con la amalgama. Y también crea la Casa de Moneda de Potosí, ¿no? ¿Para qué? Para acuñar monedas y vigilar la extracción de la plata, ¿no? Son las cuestiones económicas que hizo también aquí, ¿no? Bien, también importante en lo religioso, ¿no? Instauró el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? Ahora este Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? ¿Para qué? Para combatir, pues, ¿no? Cualquier acto hereje, ¿no? De hereje que existe en esa época, que en realidad, pues, la extirpación de idolatrías, ¿no? Y también va a impulsar aquí la educación de la élite indígena, ¿no? Se va a permitir a los hijos de la élite nada más, ¿no? Ir a los colegios. Y también va a reorganizar la universidad que tú quieres ingresar, ¿no? ¿Cuál, profe? ¿Católica? No, la Universidad San Marcos, ¿no? Porque no tienes plata para ir a la católica, ¿no? O de repente si tienes, si quieres ir a San Marcos, ter caso, ¿no? Ya, bueno, todo lo que te vas a ahorrar en San Marcos, ¿no? Ahí todo gratis, ¿no? La luz, este, la comida, todo es gratis en San Marcos, ¿no? Lo único triste es que en San Marcos no hay papel en los baños, ¿no? Así que lleva tu papel, no te olvides, no hay papel en San Marcos, ¿no? Y tu primer día de que ingreses a San Marcos, no, como amigo te lo aconsejo, ¿no? No le preguntes a ninguno dónde queda tu facultad. Si puedes, pregúntale al tío del kiosco, pregúntale al tío de la puerta, pero nunca cometas el error de preguntarle a uno que camina por ahí, ¿no? Que lo ves cara de viejo, ¿no? Este ya tiene cara de viejo y se le pregunta, ¿no? Oye, ¿dónde queda la facultad de Derecho? Le dice. Si le preguntas eso, ¿sabes qué va a hacer este pata? Te va a mandar al otro lado de la universidad. Así que no lo hagas, ¿no? Ahí consejo, no le preguntes a nadie dónde queda tu facultad, ¿no? Tú mismo descúbrela, o en el peor de los casos, pregúntale a la tía del Rachi, a la tía que está vendiendo ahí en un kiosco, le preguntas al de seguridad, pero no le preguntes a un estudiante porque hay una maldad también. También, una vez que llegues, me pasó, no me pasó, pero sí, sí lo vi. Lo vi cuando, es decir, lo que pasa es que yo daba los exámenes de la Pre-San Marcos adentro de la universidad. Entonces, yo ya conocía la universidad, ¿no? Entonces, cuando llegué y me dijeron sociales, ya pues, llegué caminando, ya conocía, ¿no? No tuve problemas. Pero cuando estaba caminando, vi que una chica le preguntó a un pata, pues, ¿no? ¿Dónde queda la facultad de biológica? Y el pata lo estaba mandando al otro lado de la universidad, es decir, donde quedaba el estadio de San Marcos. Entonces yo me di cuenta por qué hacían eso, ¿no? Entonces le dije a la chica, no, oye, biológica está acá nomás,
no está al otro lado, no sé por qué te ha dicho eso. Y ahí me di cuenta que hacen esa cosa. Y varios de mis amigos me dijeron después que los mandaron al desvío, ¿no? Otra cuestión más, cuando llegas ya a tu facultad, ya llegas a tu facultad, no preguntes dónde está el baño. Por favor, búscalo, no seas pavo, no seas pava. Busca tu baño, el baño tiene que estar en algún lugar, no sé por qué preguntas, búscalo, no preguntes dónde está el baño, porque si preguntas dónde está el baño te van a mandar a otro lado también, así que no preguntes. Eso es lo que se llama cuando te agarran de cachimbo, ¿no? Y también cuando vayas al comedor, ya que no tienes a nadie a quien ver, por favor, recuerda, entras al comedor, coges tu cuchara, no vayas a coger la charola y luego la cuchara, ¿no? Coge tu cuchara y cuando te van a servir, ponle el lado donde te sirve, ¿no? No pongas el plato así, ¿no? Porque el cocinero, que también tiene maldad, te va a cachimbear, ¿no? Te va a gritar cachimbo y cuando estés caminando con tu plato, todo el comedor te va a cachimbear. Así que, consejo, ¿no? No sé por qué hay una maldad hacer eso con el ingresante. Hay una cuestión más. Por favor, te lo pido así, corazón. No vayas con tu gorra de San Marcos, no seas pavo ni pava, no vayas con tu gorra de San Marcos, no vayas con tu mochila de San Marcos porque te van a agarrar peor de cachimbo, ahí sí te van a destruir como cachimbo. No lleves tu gorra, nadie le importa que hayas ingresado a San Marcos, nadie le interesa, a ti nomás debe importarte. Ay, mi mochilita de San Marcos ingresé para que todos me miren, ay, por el barrio, ¿no? A nadie le interesa, ya lleva tu mochila y te van a cachimbear. Acuérdate de mí, no lleves la mochila y no lleves la gorra porque te van a agarrar de punto. ¿Ya? Hay una cuestión más. Cuando vayas y si ingresas por pre, no digas que ingresaste por pre. Tú di que no ingresé, nomás di, ingresé. No digas por dónde ingresaste porque peor también te agarran de pavo o pava, ¿no? Es cierto que se pelean por el tenedor, falso. ¿Por qué? Porque no hay tenedor en San Marcos. No te dan tenedor en San Marcos, te dan cuchara. Así que si un día te dan tallarín y le preguntas al de la cocina, ¿por qué no me has dado tenedor? Otra vez te van a cachimbear, ¿no? Tú que te doy los consejos. No hagas tonterías, ¿no? Bueno, deberías haberlo aprendido a la mala, pero tampoco quiero que lo aprendas a la mala. Lo mejor es que no vayas a la universidad ya con un conocimiento de lo que te pueden cachimbear, ¿no? De repente en YouTube hay tutoriales para que no te agarren de cachimbo en San Marcos, ¿no? Debe haber un video, ¿no? Seguro de eso. Sí, es un don que adquirimos, que no quisimos adquirir, pero que hemos adquirido. Bien, entonces estas son todas las medidas que hizo el virrey Toledo, ¿no? Son medidas que reestructuraron otra vez el virreinato, ¿no? Que fueron sumamente importantes y ahora vamos a ver ya las instituciones españolas que van a existir ahora aquí en América, ¿no? Lo que hemos visto acá, que es el Consejo de Indias y el rey quedan allá, ¿no? En la metrópoli de España. Ahora vamos a ver las instituciones que están aquí en el virreinato, ¿no? Primero, obviamente, está la figura del virrey, ¿no? Esta figura del virrey, ¿no? Ahí está el virrey. A ver, creo que aquí no lo nombra la pre, pero creo que es importante ponerlo que es la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Que es un organismo que no tampoco se encuentra aquí, se encuentra ya obviamente en España, en Sevilla, que era un organismo para regular el comercio, ¿no? Entre la colonia y entre Sevilla, ¿no? Que en realidad fue pues una cuestión bien parca porque no funcionó el comercio, ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, la Casa de Contratación de Sevilla existió, ¿no? Ya es importante que tengas mención de eso, ¿no? Se encargaba de normar, ¿no? Todo el traslado que venía ¿no? Desde las colonias, ¿no? Ya, ahí está la Casa de Contratación de Sevilla, existió por si acaso, ¿no? Bien, entonces vamos a concentrarnos directamente en las autoridades que existen acá en el virreinato peruano, ¿no? Primero está el virrey, obviamente, ¿no? Que es la representación del rey, ¿no? Aquí en su virreinato. Y recuerda que hay dos virreinatos, no solamente está el virreinato de Perú, también está el virreinato de Nueva España, ¿no? Que es el virreinato que está ubicado en México, ¿no? Bien, recuerda que el virrey es la máxima autoridad de cada virreinato, ¿no? Luego están las audiencias, ¿no? Que son tribunales de justicia, ¿no? Que tienen a los miembros que son los oidores, ¿no? ¿Quién preside la audiencia? El virrey, ¿no? El virrey preside la audiencia, ¿no? Se encarga de ejecutar disposiciones reales, judiciales, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Está el corregidor, ¿no?
los corregimientos, el que está ahí se encarga es el corregidor, que es el cargo pues más odiado de todo el virreinato, porque eran unidades administrativas pequeñas, ¿no? De menor rango, que fueron los funcionarios pues más odiados aquí. ¿Por qué? Porque ellos cobraban los impuestos, ¿no? O impuestos que obviamente eran excesivos, ¿no? Y aparte de eso, muchas veces se le exigía al indígena, ¿no? A pagar esto, y no contentos con lo que hacían, también le exigían al indígena que compre los productos que eran traídos de España, ¿no? En otras palabras, vivían endeudados por siempre, ¿no? En un bucle infinito. Luego están los cabildos, que en la actualidad pues serían los cabildos serían como lo que es las alcaldías, ¿no? En la actualidad, ¿no? Son autoridades de gobierno de las ciudades, más que todo, ¿no? O de los municipios, ¿no? Están compuestos pues de los alcaldes y los regidores, como también en la actualidad, y tienen varias funciones, ¿no? Cuáles son repartir tierras, ¿no? Organizar la policía, ¿no? Dar permiso de construcción, conservar las cárceles, ¿no? Conservar los caminos, inspeccionar hospitales, etcétera. Todo lo que debería hacer Muñoz y no hace, ¿no? De pata es un fantasma, ¿no? No existe el señor Muñoz. Bien. Entonces, aquí es importante, ¿no? Los que supervisan los reducciones, ¿quiénes son? Los corregidores, ¿no? Ellos supervisan estas reducciones pequeñas, ¿no? Que son pueblos de indios que congregan a los naturales de diversas comunidades, ¿no? Bajo el gobierno de un cacique local, ¿no? ¿Quién se encarga de esto? El corregidor. O bueno, de los corregimientos. Bien, vamos entonces a hablar ya de la economía virreinal, ¿no? De por sí una economía que está destinada al fracaso, ¿no? Ah, su madre, ¿en qué época surge el Valle de la Marinera? Me coges, no tengo ni la más mínima idea de qué hora o en qué año surge la marinera aquí. No sé, en verdad. Soy neófito del conocimiento de bailes o costumbres sobre eso. No sé, disculpe, señorita Estrella. No sé nada sobre la marinera. Lamento decepcionarla. Bien, entonces hablemos de economía virreinal, que es una economía basada pues, en un principio económico que es el mercantilismo, ¿no? Ahora, este mercantilismo, pues, es un modelo que está existiendo en esa época en Europa, ¿no? Durante el siglo XVI, siglo XVII, donde el mercantilismo lo que hace es acaparar la riqueza de una nación, ¿no? En la acumulación de oro y plata, ¿no? Y aparte de eso, también el mercantilismo lo que basa es un control del Estado, pues, fuerte sobre la industria, ¿no? Un control de Estado proteccionista. Profe, ¿qué significa un control del Estado proteccionista? Bueno, por ejemplo, ¿no? Si tú estás vendiendo, si aquí hay productores de zapato, si alguien quiere meter un mercado de zapato aquí por ejemplo, ponte a Perú, lo que debería hacer el Estado es cobrarle un impuesto alto, ¿no? Para traer su producto, ¿no? Cuestión, ¿no? De que se valore más el producto y no el otro, ¿no? Profe, ¿y aquí pasa eso? No, no pasa eso, ¿no? Aquí Coca-Cola, ¿no? Converse, Adidas, ¿no? Entran y normal, ¿no? No se le cobra un impuesto alto, ¿no? Por eso que pueden vender lo que venden, ¿no? ¿Acaso hay industria de zapatillas o zapatos? Obviamente sí hay, ¿no? Pero no es una industria fuerte ni poderosa, ¿no? Bueno, entonces esto es el poder, ¿no? El bullinismo, ¿no? Es la acaparación, ¿no? De oro y plata, ¿no? Profe, ¿y eso ya no existe? Obviamente que existe el bullonismo, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez en tu cabeza qué hace un multimillonario con 500, 800, 900 millones de dólares? Yo también me pregunto también qué hacen con tanto dinero, ¿no? ¿Para qué lo acumulan? Profe, para crisis. ¿Cuál crisis? Ahora vimos una crisis donde los ricos se hicieron más ricos, ¿no? Todas las personas de las empresas privadas se hicieron más ricos, aprovecharon también lo que les dio este dinero el Estado, ¿no? Pero bueno, es una cuestión ya de años de la empresa privada que tiene dominio sobre, ¿no? Debe ser el nuevo ministro de Economía, el señor Franque, debe ser el primer ministro de la historia del Perú que es elegido por el presidente, ¿ah? Porque normalmente los ministros de Economía no son elegidos por el presidente.
son elegidos por la Confiep, ¿no? A rajatabla ponen un ministro, ¿no? Pero bueno, ¿no? Los tiempos están cambiando, espero que sean para bien, ¿no? Bien, otra cuestión importante de todo este mecanismo español es el monopolio comercial, ¿no? Disculpe. Este monopolio comercial obviamente pues no fue parte del proceso de destrucción del Imperio Español, ¿no? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque en esta política que hizo España es una política donde les explico dónde, hacia Portobelo, ¿no? Una vez que llegaban a Portobelo, de Portobelo se redistribuía hacia dónde, hacia Lima. Ya, ¿cuál es el problema? Que el producto que venía de Sevilla, de España, a Portobelo, este comerciante de Sevilla lo vendía al triple. Por ejemplo, si en España ese producto estaba a 20 soles, cuando lo traía a Portobelo lo vendía a 100. Obviamente de Portobelo para traerlo a Lima, ¿cuánto crees que costaba? Más caro, ¿no? Y cuando venía acá a Lima el producto, se le cobraba el almoforifazgo, ¿no? Por lo tanto, el producto para que el comerciante de Lima pudiera ganar tenía que venderlo el triple, porque ya prácticamente lo había comprado al doble y tenía que pagar un impuesto. Entonces, en otras palabras, el único beneficiado de esta empresa de monopolio comercial, ¿quiénes eran? Los comerciantes de Sevilla. Pero los comerciantes limeños o los comerciantes de otros lugares no eran beneficiados con esto, ¿no? Bien, entonces aquí se van a crear dos sistemas de galeones, ¿no? El primer sistema es el conocido como la flota de Nueva España, que eran los que acompañaban a los barcos para que no sean asaltados pues, por los piratas o corsarios. Y el segundo era el llamado galeones de tierra firme, que dirigen del puerto de Portobelo, obviamente en Panamá, ¿no? Bien, ahora le voy a pasar la foto de esto, de las rutas del comercio español. Ya, ahí está. Bien, ahora, hay una cuestión aquí, ¿no? Con el comercio internacional, ¿no? Aquí la corona española prohibió que exista un comercio entre sus propias colonias, ¿no? Es decir, en otras palabras, si yo producía azúcar, como es el caso del Perú que producía azúcar, no podía venderlo a Chile, ¿no? No había forma de venderlo a Chile, ¿no? Entonces, obviamente estos bienes industrializados empiezan a crecer, ¿no? Cada colonia empieza a tener bienes industrializados que crecen. Y obviamente, pues España no tiene este sistema de industrialización, ¿no? No tiene España un sistema industrial grande, ni lo va a tener por muchos años más, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿no? ¿Por qué en la Primera Guerra Mundial España no participa? Porque no tiene industria. No tiene industria de armas. No, no la tiene. Bueno. Igual de esta forma, ¿no? En este caso, ¿no? Tenemos ahí como menciona, ¿no? Ya mencioné la Casa de Contratación de Sevilla, ahora tenemos el Tribunal del Consulado, ¿no? Que es el que regula el tráfico comercial al interior del virreinato, por favor, ten cuidado. El Tribunal del Consulado lo regula adentro del virreinato, no lo regula afuera. Estamos hablando dentro del margen del virreinato, el Tribunal del Consulado regula el comercio aquí, ¿no? Que obviamente es el cobro de la alcabala y organiza la Armada del Sur, ¿no? Que es la armada que está ubicada en el Callao, ¿no? Que es la que se enfrenta a los piratas, por ejemplo, que vienen acá al Callao como Francis Drake, ¿no? Bien, al final este sistema que hemos mencionado, ¿no? Como menciona ahí, problemas del monopolio, tiene obviamente, llega a su fin, ¿no? La pregunta es, profesor, ¿y por qué llega a su fin? Llega a su fin por una sencilla razón, ¿no? Primero, ¿no? No hay un desarrollo de la industria española, ¿no? No producen ningún bien manufacturado. Y la pregunta es, profesor, ¿por qué? No lo producen porque como tienen una cantidad gigante de oro y plata que va llegando desde las colonias, ellos lo que hacen es comprar, ¿no? Compran, no producen industria, ¿no? Por ejemplo, Perú no tiene industria de muchas cosas, ¿no? ¿Y qué hace? Compra. ¿No? Por ejemplo, eh, sería adecuado, considero yo, que el Perú empiece a comprarle papas aquí a la industria peruana que se lo esté comprando pues a Francia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en esta cuestión España no tiene industria, no compra la mayoría de los bienes manufacturados
hay una incapacidad de producción. Y aparte de eso es que los comerciantes de aquí, de las colonias, empiezan a producir más cosas que la propia España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que pasaba era que España quería vender, ponte ropa, quería vender zapatos y quería traerlo desde España aquí a Lima, ¿no? Pero aquí en Lima se empiezan a ver los obrajes y empiezan a producir productos manufacturados, entonces no necesitan los productos de España, ¿no? Entonces hay un abastecimiento de mercancías ahí, ¿no? Que es por las puras, ¿no? Ahora, a eso hay que sumarle que los comerciantes locales se dan cuenta que comprarle al comerciante de Sevilla les sale caro. Entonces, cuestión, ¿qué hace? Contrabando, pues, ¿no? Contrabando, que es la cuestión más fácil del mundo. Así como yo cuando te paso el drive de los PDFs para que leas, ¿qué es eso? Eso es contrabando, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo plata para comprarme un libro, ¿no? Obviamente sí tengo, pero es caro, ¿no? Es decir, la Pre no me paga 10.000 soles para poder comprarme libros, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Leo por PDF, ¿no? Obviamente, si la universidad estuviera abierta, iría y me imprimo unos 10 libros, ¿no? Pero bueno, no se puede, ¿no? Entonces, hay aquí un contrabando de las mercancías, ¿no? Se empieza a contrabandear las mercancías, ¿con quién? Con los países de Europa, ¿no? Bien, ¿qué más también? Alza de los impuestos, ¿no? Obviamente, cuando tú traías un producto de Portobelo, no contentos por haberte cobrado caro, aquí, ¿qué se cobraba? El almohorifazgo, ¿no? Que es el derecho de la aduana, ¿no? Derecho de la aduana, y este derecho a la aduana, pues, costaba caro y así que tu producto lo vendas mucho más caro, ¿no? Entonces, obviamente, pues, esto generó otro problema más, ¿no? Otra cuestión importante, ¿no? Las guerras europeas, ¿no? Es decir, España se metió en distintas guerras en esa época, ¿no? Primero está la guerra de religión, ¿no te acuerdas? La Liga de Esmalcalda contra la Liga de Nuremberg. Ya, ¿quién financiaba la Liga de Nuremberg? Obviamente España, ¿no? Y más adelante, cuando se enfrenta a la batalla de Lepanto, la batalla que tiene contra la Armada Invencible contra Inglaterra, la batalla de Pavia que tiene Carlos I contra Francisco I de Francia, obviamente ahí el dinero de quién sale, obviamente de España, ¿no? Y cuando obviamente no tiene plata, ¿qué hace España? Préstamos, se endeuda, ¿no? Entonces, ya ahí la economía española está yendo al diablo, ¿no? Directamente. Bien, te voy a pasar una foto de lo que es las rutas de contrabando en América. Profe, ¿de quién? De Francia e Inglaterra, ¿no? Son los que más contrabandean acá en el Virreinato del Perú, ¿no? Ahí está la ruta de contrabando. Bien, ya dejamos este tema, ¿no? Del monopolio comercial, que obviamente, pues, fue un fracaso rotundo. Y vamos a hablar de lo que son las actividades que se van a dar aquí, ¿no? Una de las actividades más importantes es la actividad minera, ¿no? Prácticamente la actividad minera es el motor económico, ¿no? Del virreinato peruano, ¿no? Aquí hay un circuito comercial importante, ¿no? Un circuito comercial que nace ahí en la zona andina, que es el de Cusco, Arequipa, La Paz, ¿no? Obviamente de La Paz se saca el, la plata y es llevada por los arrieros, ¿no? Hasta la parte de Cusco, ¿no? Y de Cusco ya viene para acá, ¿no? Para la costa, ¿no? Bien, hay dos centros mineros importantes en esta época, ¿no? Uno son las minas de Potosí, ¿no? Que va a ser descubierta en el año de 1545, ¿no? Y aquí se va a fundar, pues, la ciudad que es la Villa Imperial de Potosí, ¿no? Bien. Y la otra es la mina de Huancavelica, ¿no? La mina de Huancavelica que va a ser descubierta en el año 1563. Y esta mina de Huancavelica es muy importante, ¿por qué? Porque tiene mercurio, ¿no? Y del mercurio se saca, se hace la SOE, ¿no? Y esta SOE va a refinar la plata, ¿no? Entonces el mercurio facilita que se pueda extraer la plata, ¿no? Purifica el metal y lo va a triplicar en su producción, ¿no? Entonces es importante. Obviamente la mina de Huancavelica estaba muy conectada con la mina de Potosí, ¿no? Entonces, imagínate, si en un momento la mina de Huancavelica reduce su productividad, ¿qué va a pasar con la mina de Potosí? También va a reducir su productividad o la extracción de plata, ¿no? Una era necesaria del otro, ¿no? Ahora, obviamente, si tú estás explotando a la gente que trabaja en esos lugares, obviamente en algún momento va a haber una crisis, ¿no? Bien, ahí te das cuenta, ¿no? La mano de obra, ¿no? Indios de la Mita, de Minga o Faltriquera,
y los impuestos, ¿no? El quinto real, 20% de la producción minera que tiene que dar pues las colonias hacia la metrópoli, ¿no? Bien, ya mencioné esto, la ruta de la plata. Ahora vamos con la parte de lo que es la industria, ¿no? Hay una industria americana corta, importante, que ya con esa industria era suficiente para abastecer a toda la población, ¿no? Es más, ¿no? En un momento se quiso también exportar esto, pero no se permitió, ¿no? Bien, y en el agropecuario tenemos las haciendas, ¿no? Las haciendas grandes que van a existir y que se van a mantener cuando ya se dé la independencia, ¿no? Estas haciendas gigantes no son las que producen un tipo de productos de exportación más adelante, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de, por ejemplo, el vino y el pisco, ¿no? Hoy también llamado el aguardiente, ¿no? Que se da en Ica, en Arequipa, en Moquegua, ¿no? El azúcar, que se da en los valles de La Libertad y Lambayeque. Y también, no menos importante, están los jabones, ¿no? Que se va a dar en la mayoría en las estancias de Piura y Lambayeque, ¿no? Bien, ahora, los sistemas de trabajo que existen aquí, pues no son sistemas de explotación, ¿no? Por ejemplo, el sistema del yanaconaje, ¿no? El yanaconaje, pues no, están ahí los yanaconas, ¿no? Que huyen, como te menciono, de sus poblaciones, huyen de sus poblaciones de origen y se van a poner bajo el servicio de algún español, ¿no? Estos españoles que les brindan, ¿no? El protección y alimento, les van a poner dentro de su hacienda, pero van a ser explotados, ¿no? Dentro de su hacienda ellos trabajan, obviamente haciendo agricultura o también pueden trabajar, pues, ¿no? Haciendo otro tipo de actividades para el hacendado, ¿no? Bien, vamos a una parte importante, ¿no? La organización social, ¿no? En este caso hay dos repúblicas, una es la República de los Españoles y otra es la República de Indios. En este caso la República Española está dividida en dos, ¿no? Una que son los peninsulares, que son los españoles, ¿no? Y en el caso de los criollos, que son los hijos de los españoles nacidos acá en el virreinato, ¿no? Bien, los indios también se dividen en dos, ¿no? Uno son la nobleza, ¿no? Que son los curacas, como por ejemplo Mateo Pumacagua, Tupac Amaru II, etcétera. Y otros son los indios de cédula y forasteros. Profe, ¿qué es un indio de cédula? Un indio de cédula es aquel que nace en las reducciones, simplemente, ¿no? O en la ciudad que está su fecha de nacimiento, ¿no? Ese es un indio de cédula. Este indio de cédula está obligado a pagar el tributo indígena. En otras palabras, si un indio de cédula se escapaba y se volvía un forastero, ya no pagaba tributo indígena, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Indio de cédula y forastero, nada más. Ahora, dentro de este sistema organizacional social es importante lo que es la casta, ¿no? Las castas, ¿no? Surgieron de la combinación de diferentes grupos raciales, ¿no? Y aquí es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Si un indio y un blanco, un español o criollo, tenían un hijo y salía un mestizo, este mestizo, por tener ascendencia española, no pagaba impuestos. En otras palabras, si tú demostrabas que eras hijo de un español, eras libre de pagar el impuesto, ¿no? Así hay una cantidad enorme de castas, ¿no? Hay negro con indio, que es el sambo, blanco con negro, que es el mulato, etcétera, ¿no? Es una cantidad grande de castas aquí. Y bueno, en la última de todos está el esclavo, ¿no? Obviamente conformada en su gran mayoría por gente de ascendencia africana, ¿no? Que trabajaban en haciendas, ¿no? Como vendedores ambulantes, sirvientes domésticos, pero estos esclavos africanos que se escaparon y se aburrieron de ser esclavos y se rebelaron van a ser llamados los cimarrones, ¿no? Son negros bandoleros que, ¿no? que se encargan simplemente de robar, ¿no? Y se refugian en centros poblados llamados los palenques, ¿no? Ahora, esta cuestión de los cimarrones es que no son simplemente rateros, ¿no? Es un tipo de resistencia frente a la esclavitud, ¿no? ¿Qué prefieres, ser un bandolero o ser un esclavo, ¿no? Es una cuestión de resistencia importante esto, ¿no? Bien. Vamos a la parte de la educación colonial, ¿no? Obviamente sigue siendo elitista, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente está dirigida a españoles, criollos y curacas, ¿no? Es decir, la nobleza incaica, nada más, ¿no? Impartida por las órdenes religiosas. En este caso es importante darnos cuenta de una cuestión, ¿no? Recuerda que allá en Europa, con el pensamiento humanista, se está combatiendo la escolástica, ¿no? Aquí todo lo contrario, ¿no? La escolástica predomina, no se combate la escolástica, ¿no?
¿Cómo es el sistema? Memorístico, patriarcal, segregacionista, ¿no? Todo lo contrario de lo que está pasando ahorita en Europa en esa época, ¿no? Sin niveles, ¿no? Claramente establecidos, ¿no? Ahí está primeras letras, ¿no? Estudios menores, y luego están los estudios superiores que, ¿no? Simplemente había estudios universitarios de qué, de jurisprudencia y teología, ¿no? Que es el que vamos a ver en las universidades, ¿no? Ahí está la Universidad San Marcos, ¿no? Que muy se llamó la Real Universidad de Ciudad de los Reyes, ¿no? Que es la formalizada, ¿no? Con los colegios mayores, y está la no formalizada, ¿no? Que son las organizadas en las familias, en las parroquias, ¿no? En las escuelas formales, ¿no? Dirigidas a quién, a las personas que no reciben una educación formalizada, como quien, las mujeres, ¿no? De la élite también, ¿no? Sobre todo eso, las mujeres de la élite, los mestizos, ¿no? Y los indios también acá recibían este tipo de educación no formalizada. Ahora, la Iglesia Católica también tuvo una importancia aquí trascendental, ¿no? Está claro el clero secular, ¿no? Que no pertenece a ninguna orden religiosa, y el clero regular, que son las órdenes religiosas que van llegando. En este caso, la primera orden religiosa que llega son los dominicos, ¿no? Luego están los franciscanos, que van a hacer misiones en la selva central, ¿no? Los agustinos, acuérdate uno de ellos que fue pues, ¿no? El señor Ortiz, ¿no? Fray Diego Ortiz, que fue a bautizar a Tito Cusi Yupanqui y lo mataron porque lo acusaron de que lo había envenenado. Y también están los jesuitas, ¿no? Que fueron los que llegaron tardíamente, ¿no? Lograron acumular una cantidad grande de haciendas, ¿no? Y predominan sobre todo en sus negocios y en la educación, ¿no? Bien, recuerda que los jesuitas no responden al Estado español, ellos responden directamente ¿a quién? Al Papa, ¿no? Por eso que más adelante va a haber problemas con eso. Y bueno, ahí está la Inquisición, ¿no? Que empieza a funcionar, ¿no? También gracias al señor, al virrey Toledo, ¿no? Que va a pregonar la Inquisición, que castiga pues la herejía, ¿no? Y cualquier acto como después, ¿no? Las idolatrías que se hacen todavía en esa época a los indígenas. Bien, y por último, el arte colonial, que es importante aquí, prácticamente es un arte, se puede decir, copiado de lo que sucede en Europa, ¿no? Hay una predilección por temas religiosos que podemos observarlo, pues, ¿no? En la escuela cusqueña, ¿no? Que destaca ahí el señor Diego Quispe de Tito, ¿no? Y bueno, mucho de la escultura, arquitectura y tipo de estructuras que tú quieres ver todavía lo puedes encontrar en la actualidad si te das un paseo por Girón de la Unión, ¿no? Bien, chicos, se acabó el tiempo, voy a dictarles rápidamente las respuestas. A ver, un ratito, disculpen. Ya son 4:50 y no quiero quitarles su receso. A ver, la uno es la A, la 2 es la A y la 3 es la D. A ver, 3D, 4A, 5A. Bien, chicos, llegamos al final de la clase. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos.